Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachess. Seguimos con esta sección de aperturas y defensas y en esta oportunidad les vengo a traer lo que es la apertura central. También conocida en algunas variantes como el gambito central, puesto que a veces se sacrifica un peón. Realmente nos enfocaremos en esa parte. Una apertura realmente interesante y peligrosa, ya que estas líneas tienen algunas celadas típicas que las negras deben conocer o podrían quedarse muy mal. Realmente la recomiendo para partidas rápidas y blitz, aunque tampoco la descartaría para una o utilizarla como factor sorpresa en una partida a ritmo clásico. Antes de ver esta interesante apertura, les recuerdo que si les gustan los videos del canal, me pueden apoyar dándole siempre un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan futuros videos. Recuerden que para ustedes esto es gratis, pero para mí sería de gran ayuda. La apertura central comienza después de las jugadas E4 de las blancas, E5 de las negras y D4. Las blancas inmediatamente atacan el centro y ahora tras la mejor jugada de las negras, que es E por D4, viene dama por D4. Fíjense que las blancas sacan inmediatamente su dama, algo que realmente no es muy recomendable, pero como les digo, aquí hay algunas heladas típicas. Las negras van a ganar algunos tiempos en el desarrollo con caballo C6 y tras dama E3, caballo F6, caballo C3, alfil B4, alfil D2, enroque y enroque largo. Aquí está la idea principal de esta apertura o gambito central. La idea es crear ya una partida bastante incisiva, tenemos enroques opuestos y recuerden que estas partidas pueden ser muy entretenidas. Ahora bien, aquí la jugada principal de las negras es la jugada torre E8, es la jugada crítica y la más teórica, la que mejor chance le da a las piezas negras. Por ejemplo, si hiciera una jugada más pasiva como D6, simplemente buscando desarrollar el alfil, las blancas no tendrían ningún problema jugando F3 y tras torre 8, por ejemplo, dama F2. Y ahora la idea de esta posición es que las blancas van a jugar un ataque rápido contra el flanco de rey, con jugadas como G4, H4, H5 y G5. Un ataque típico en este tipo de estructuras y de posiciones de enroques opuestos, así que ningún problema para las blancas. Pero tras torre 8, que es la jugada principal, las blancas van a jugar dama G3 y es aquí donde podemos entrar en las posiciones del gambito ya central, porque fíjense que se está regalando el peón de E4. Por supuesto, nuevamente, si las negras deciden jugar, por ejemplo, D6, nuevamente las blancas no tienen problemas jugando F3 y la misma idea, dama F2, G4 y H4. Así que no parece una muy buena opción para las negras jugar allí D6 tan pasivo. En vez de eso, tras dama G3, las negras aquí podrían jugar o tienen dos continuaciones principales que son las más críticas. Caballo por E4 o torre por E4 aceptando el gambito. Vamos a ver primero caballo por E4, que es la que mejor se le da a las blancas. Aquí las blancas simplemente juegan caballo por E4 y tras torre por E4 ahora C3. Por supuesto, teniendo material de menos, las blancas no deben cambiar piezas. Ahora las negras deben tomar una decisión. ¿A dónde irán con su alfil? Vamos a ver las retiradas principales. Primero, una de las más típicas en principiantes, que es alfil D6 atacando a la dama. Tras esta jugada, la blanca simplemente juega en F4, bloqueando la acción del alfil. Y ahora fíjense que el alfil de casilla blanca de las negras no puede salir tan fácil. Por ejemplo, tras B6, la blanca jugaría en alfil D3 atacando la torre. Y si torre 8, caballo F3. Y ya las blancas culminaron su desarrollo. Tienen un peón de menos, pero fíjense en la posición incisiva de ese alfil en D3. Además, el caballo posiblemente se va a dirigir a G5 atacando en H7 y el rey negro no tiene muchas piezas a su disposición para ser defendido. Este es uno de los temas. Las blancas atacan muy rápido, así que cuidado con esta jugada. Otra de las posibles retiradas del alfil tras C3 es alfil C5, otra retirada típica. Ahora las blancas nuevamente juegan alfil D3 y por ejemplo tras torre A4, porque a veces no quieren hacer torre 8 para no tener que devolver la torre, entonces vendría por ejemplo rey B1 defendiendo en A2, D5 y F4 y las mismas ideas de las blancas, caballo F3, caballo G5 y comenzar a atacar por el flanco de rey. Esto si alfil C5. Nuevamente tenemos aquí, por ejemplo, la jugada alfil A5, que también es una retirada posible, pero nuevamente la blanca sin problemas, alfil D3, ganando tiempos acá en el desarrollo, torre 8,
alfil G5 atacando a la dama. Y tras F6, fíjense que ya las negras comienzan a debilitar allí su posición. Ya no están muy bien con ese rey tan solitario. Dama H4 trae complicaciones muy fuertes, se amenaza el peón de H7 y mucho cuidado si las negras, por ejemplo, capturan el alfil. Una jugada que no se recomienda en estas posiciones con esa posición tan abierta. Por ejemplo, dama por H7 jaque, rey F8, dama H8, rey F7, dama H5 jaque, rey F8 y caballo F3. Si bien las negras tienen una pieza de más, realmente no han podido desarrollar su alfil y ya las blancas tienen temas de mate muy fuertes, por ejemplo jugando caballo por G5 y el rey tiene muchos problemas para escapar. Aquí ya las negras deberían estar perdidas. Entonces alfil A5 tampoco parece una retirada muy buena para el alfil. Así que finalmente tenemos, por ejemplo, bueno, veamos alfil E7, que también es una posibilidad, aunque no parece muy buena porque fíjense que le quita la oportunidad a la torre de retirarse hacia la casilla E8. Tras alfil D3, alfil H4 ya sería prácticamente única. Y dama F3, torre 8, dama F4. Las blancas planean continuar con su ataque, por ejemplo, con G3 y H4. Así que las negras aquí buscan D6 para seguir con su desarrollo. Caballo F3, por ejemplo, alfil F6 y H4. Ya se planean jugadas como caballo G5 nuevamente atacando en H7. Así que muy interesante estas líneas para las blancas. Ahora veamos la última, posiblemente la última retirada que nos falta, que es alfil F8. Una jugada que lo que busca es venir a traer defensa hacia el rey negro. Fíjense que el rey, como les digo, se queda con pocas piezas que lo defiendan. Pero simplemente aquí, tras alfil D3 nuevamente, torre 8, caballo F3, D6, caballo G5. Las negras deben tener mucho cuidado porque si no se sabe la línea correcta pueden caer incluso en una trampa aquí donde quedarían perdidas inmediatamente. Tal vez la mejor jugada sea G6 debilitando la posición del enroque. Pero fíjense que tras H6, que es una jugada muy mala, las blancas ganarían inmediatamente con alfil H7 jaque y tras rey H8 caballo por F7 jaque doble y se pierde la dama. Así que cuidado con esta celada que a veces he visto a muchos jugadores caer. Y bueno, tras G6, que sería digamos la mejor para evitar los golpes en H7, entonces viene H4 y este es el ataque típico con el fianchetto. Con el peón lateral vamos a jugar H5 e intentar abrir la columna H. Y fíjense que las blancas tienen suficiente compensación por el peón que tienen de menos. Entonces, esto con relación a la jugada caballo por E4, es decir, cuando se acepta el gambito con la jugada caballo por E4. Veamos aquí que tras dama G3, las negras también tienen la otra continuación principal que es torre por E4, una jugada muy interesante, planteando aquí también una celada a las blancas. Aquí la mejor jugada de las blancas es la jugada alfil G5. Por ejemplo, capturar la torre sería un grave error. Las negras quedarían mucho mejor tras caballo por E4. Fíjense que se ataca la dama y el alfil negro. Y cuando la dama se mueva, pues simplemente alfil por D2 jaque, simplificando la posición. Y las negras se quedan con un peón limpio. Las blancas no tienen ninguna compensación, ni siquiera la pareja de alfiles ni ataque. ¿Ve? Entonces, aquí ya las negras estarían muchísimo mejor. Por eso la mejor jugada tras la captura torre por E4 simplemente es alfil G5 amenazando ahora sí caballo por E4 ya que el caballo F6 está clavado. Las negras deberían jugar por ejemplo alfil por C3 para evitar la captura de la torre. Y tras dama por C3 entonces tal vez D6 buscando el desarrollo de sus piezas. Ahora aquí las blancas tienen varias opciones. Una podría ser simplificar con alfil por F6, dañando la estructura de peones de las negras. Y otra simplemente jugar, por ejemplo, caballo E2. Fíjense que aquí una jugada como D5, que parece bastante natural, traería como consecuencia alfil por F6 y tras dama por F6, dama por F6, G por F6 y torre por D5, las blancas recuperan el peón y se quedan con una mejor estructura. Así que aquí una buena posición para las blancas. En lugar de eso, tras D6, caballo E2 y alfil E6, las negras terminan su desarrollo, pero ahora también tendrán algunos problemas con la torre negra. Por ejemplo, caballo G3, torre E5 y F4. Las blancas siguen ganando tiempos. Aquí
las negras tienen dos continuaciones. Por ejemplo, tras torre A5, tratando de quitar la torre para esa columna, vendría caballo H5 y ahora problemas aquí para las negras. Demasiada presión sobre el caballo de F6, tras lo cual tal vez la mejor jugada de las piezas negras es torre por G5 entregando calidad. Tras caballo por F6 jaque, dama por F6, dama por F6, G por F6 y G por F5, F por G5, vendría F por G5 y ahora simplemente las blancas podrían buscar una jugada como H4 tratando de desestabilizar la posición. Las negras tienen dos peones por la calidad, pero es una posición compleja, particularmente prefiero la calidad. La otra jugada tras F4 es, por ejemplo, torre C5. Pero aquí las blancas tienen una continuación también que parece muy prometedora, que es dama por C5 y tras D por C5, torre por D8 jaque, torre por D8, F5 atacando el alfil, alfil C8, alfil B5, caballo B4 por ejemplo, y tras alfil por F6 y G por F6. Fíjense que las blancas siguen con peón de menos, pero la estructura negra es bastante mala. Tienen un par de peones doblados en la columna F, en la columna C, y las blancas parecen tener un juego más fácil. En cualquier final, realmente la mayoría de peones no será una ventaja para las negras. Así que bien amigos, ¿qué les pareció esta apertura central? Realmente tiene sus líneas peligrosas allí. Fíjense que las negras deben conocer bastante bien las líneas principales o pueden caer en alguna de las celadas que tienen las blancas. Además, si las negras juegan pasivo con jugadas como D6, las blancas tienen un ataque muy rápido con F3, G4 y H4. Así que una apertura bastante interesante para que la practiquen ahorita en el ajedrez online, donde se juega más que todo partidas rápidas, blitz y bala. Bien amigos, si les gustó el video, como siempre me pueden apoyar dándoles un buen like, suscribiéndose y activando la campanita para que no se pierdan futuros videos. Esto por estos momentos, me despido de ustedes dándoles un fuerte abrazo, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.